Hoy vamos a preparar champú de romero sólido. Les voy a contar bien rápidamente cómo es la receta porque es súper sencilla, súper fácil de hacer y es recontra efectiva, da un montón de espuma, es muy placentero lavarse el pelo con el champú sólido y es un champú natural que no tiene sulfatos, no tiene parabenos, no tiene siliconas, o sea, siempre va a ser mejor que uno comprado que tiene todos estos productos que no son tan buenos para la salud. Bueno, sin más, vamos a la receta y les voy contando. Cortamos unas ramitas de romero fresco. El romero ayuda a prolongar la fase del crecimiento del cabello y reduce la caída. Combate la caspa. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a controlar la producción excesiva de sebo y a reducir la inflamación que se asocia a la caspa. Vamos a hacer una infusión con este romero fresco. Tiene muy poquita agua, son unos 150 mililitros de agua. Lo dejo que hierva y una vez que hierve apago la hornalla y lo dejo reposar 15 minutos. Ahí que vemos que hirvió, apagamos y lo dejamos 15 minutos reposar. Mientras reposa le ponemos una tapa. Lo primero que vamos a utilizar son 80 gramos de tensioactivo SCI. El SCI elimina la suciedad y el exceso de sebo sin resecar el cabello. Tiene bajo impacto ambiental porque es biodegradable y es menos irritante para la piel que otros tensioactivos. Vamos a utilizar 20 gramos de arcilla kaolin. El arcilla kaolin regula la grasa, absorbe el exceso de sebo, aporta brillo dejando el cabello suave y luminoso. Mezclamos. Les recomiendo que usen algún barbijo, sobre todo si manipulan el tensioactivo en el interior, porque es un polvito muy finito y si lo respiramos puede irritar. Ahí que quedó mezcladito, le vamos a agregar 10 gramos de aceite de almendras. El aceite de almendras hidrata y nutre, fortalece, ayuda a prevenir la rotura y las puntas abiertas. Y 6 gramos de aceite de argán. El aceite de argán hidrata en profundidad. Es ideal para cabellos secos y dañados. Es también un buen antioxidante. Protege el cabello de los radicales libres y el daño causado por el calor. Si no tienen aceite de almendras, aceite de argán, o pueden utilizar aceite de oliva, cualquier aceite vegetal, que sea un buen aceite. Así nos quedó la infusión de romero. Lo que voy a hacer es con una jeringuita yo ahí cargué unos 10 mililitros, pero no sé si voy a utilizar todo, lo vamos a ir poniendo de a poco, por eso lo pongo en jeringa. Mezclamos, empezamos a hacer la mezclita, un poquito, y le voy a agregar tengo que ir mezclando bien porque va a ir absorbiendo de a poco. Creo que voy a utilizar todo al final, quizás un poquito más. Es preferible hacerlo despacito y con cuidado para no pasarnos de agua. Pero tengo que formar una masita, pero que no sea demasiado húmeda. Ahí yo ya me voy a ayudar con las manos, pero antes voy a poner unas gotitas de aceite esencial de romero. O puede ser algún otro aroma, eucalipto por ejemplo, pero así sigo aprovechando las propiedades del romero. El aceite esencial va a reforzar los beneficios del romero. Unas 20 gotas y ahora sí, con la mano voy a pasar a mezclar muy bien. Ahora voy a utilizar un molde de silicona, es mucho más práctico.
para desmoldarlo luego. Y voy a ir apretando bien para compactarlo. Voy armando bien los bordecitos. Y armo la otra pastilla. Compactarlo bien para que después no se nos rompa. Una vez que los apretamos bien, los sacamos del molde y así como están los dejamos secar. Los vamos a dejar secar en un lugar fresco y seco durante 48 horas, 72 horas aproximadamente, y luego ya se pueden usar. Quiero contar, porque sé que me van a preguntar, porque me lo han preguntado en otros videos, dónde comprar el tensioactivo, el SSI y la arcilla kaolin o los aceites esenciales. Yo por lo general hago un pedido en Mercado Libre a una única casa. Hay varias casas que venden materia prima para cosmética natural. Hay que buscar la que uno prefiera, la que le quede más cómoda, la que tenga mejores productos. Hay que investigar un poquito, pero en Mercado Libre conseguimos prácticamente todo. Y para los que son de otros países, por lo que yo sé, se consigue todo en Amazon, que creo que es medio parecido a Mercado Libre. Y si no, en tiendas que vendan productos para cosmética natural.